A continuación, conectémonos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos. En 15 años recordaremos el quinto centenario del juicio en que la Santa Inquisición procesa al astrónomo, físico y fundador de la ciencia moderna Galileo Galilei por el crimen atroz de postular, tras sus investigaciones y descubrimientos, que la Tierra no está inmóvil, que no es el centro del universo. Como los otros planetas, gira en torno al Sol, y este concepto que Galileo postula es un concepto que afecta gravemente a la teología escolástica, que es la que había manejado y dirigido el mundo medieval hasta ese momento. Los teólogos que juzgan a Galileo le consideran más perniciosa a sus enseñanzas, más perniciosas que los escritos de Lutero y de Calvino, nada menos. A sus casi 70 años, Galileo debe, para salvar su vida, para no ser quemado vivo, retractarse de sus afirmaciones de rodillas ante sus jueces. Conmovidos estos, solo lo condenan a cadena perpetua. Sus ideas, para desgracia de sus verdugos, ya estaban más allá de su alcance y habían encendido un fuego muy distinto de aquel que quema libros y hombres. En nombre de dioses, de dogmas y de profetas, el fuego de la curiosidad, de la búsqueda de la verdad, empieza a extenderse por toda Europa, pues los escritos de Galileo, por suerte, trascienden las fronteras de su Italia natal, que todavía no era Italia, y se riegan por Europa encendiendo este afán, este deseo de buscar la verdad, ya no la verdad teológica, la verdad científica. La posibilidad de hacer esto, la posibilidad de pensar libremente, es uno de los fundamentos esenciales de la cultura occidental. Pero no solo es la posibilidad de pensar libremente, es la posibilidad de decir libremente lo pensado, es la posibilidad de expresar, de transmitir a otras personas esos descubrimientos, esos conocimientos. La lucha que la Ilustración emprende contra los reyes, contra los emperadores, contra los sultanes, es justamente la comprensión de que la única manera en que la libertad de la gente puede expresarse y puede llegar a concretarse realmente pasa por el control del poder. El control del poder omnímodo, que es o se considera el único propietario de la verdad y el único con derecho a decirla y a expresarla. Con Fernando Najas, Conectémonos quiere hoy conversar sobre estos esenciales valores para el convivir democrático y republicano, así como de las amenazas que sobre esto se cierran. Fernando, ¿es mi percepción o parecería que en el mundo actual estamos retrocediendo a modelos políticos autoritarios que hace 30 años ya parecían superados? Mira, Alan, gracias por la invitación, sobre todo porque tú estás recorriendo la historia para atrás. Importante que se conozca el caso de Galilei, en donde se inicia un proceso inquisitorio y en donde él es condenado y luego perdonado. Esto
lo vuelvo a traer yo completamente a la actualidad. Y es algo que revela nuevamente que la humanidad y el ser humano no han cambiado absolutamente a través de los siglos. ¿A qué voy? Galileo Galilei expresa una verdad irrebatible que estaba en contravía de todo lo que significaba el dogma de la época. Pero se genera, como en este caso y en esta actualidad, se genera un proceso de miedo y de extorsión en donde Galileo Galilei tiene que revocar sus principios y dar marcha atrás sobre algo que era completamente consistente en función de un proceso extorsivo y de miedo que se había creado a través de la Inquisición. Algo similar ha sucedido completamente. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! La humanidad no ha cambiado absolutamente para nada. Han pasado 400, 500 años de este evento y hemos vivido exactamente lo mismo. Hemos vivido con el control de los medios de comunicación y con un control extorsivo similar al que se dio 500 años atrás. Los medios de comunicación, sobre todo los de radio y televisión, nos vimos abocados a silenciarnos porque todo el proceso de concesión de frecuencias estaba prácticamente liquidado en poder de la autoridad. La nueva Inquisición estaba presente. Esa nueva Inquisición silenció durante 10 años a los medios de comunicación. O sea, 500 años y se siguen repitiendo las historias. Sí, yo justamente tomé el tema de Galileo porque me pareció un símil tan real y que tú lo has entendido perfectamente y lo has desarrollado perfectamente, ¿no? Estos regímenes autoritarios que han resurgido en el mundo tienen absolutamente claras sus prioridades. Estos regímenes autoritarios son los herederos de los modelos autoritarios del pasado, de los reinos, de los reyes, de los emperadores, de los faraones, de los sultanes. Y obviamente entienden perfectamente que entre sus prioridades hay que controlar la información, hay que controlar a aquellos que quieren decir también sus verdades, también su visión de las cosas. Esa necesidad que siente el Estado autoritario de control es la que habríamos experimentado. Así es. Mira, el recorrer la historia para atrás y para adelante nos permite tener una evaluación de que el control de las comunicaciones, el control del pensamiento, ha sido el eje del ejercicio del poder político. Fíjate, cuando hablo incluso del control del pensamiento, estos eventos se dieron definitivamente. Existieron procesos psicológicos en donde la forma de pensar de la gente, estoy hablando del sistema comunista de inicios de la revolución bolchevique, en donde se crearon sistemas psicológicos del control del pensamiento. O sea, la gente se indujo a pensar lo que el poder político deseaba. O sea, no solamente existió el control de la palabra, sino se inició en el control del pensamiento. O sea, el control político va mucho más allá del control de la palabra o de la expresión o de la democratización de las acciones y de la libertad de expresión. Entonces la libertad de expresión todavía es un segundo paso que todavía no lo hemos experimentado en nuestro país. De hecho, lo que tú mencionas es absolutamente cierto, ¿no? Recordemos los modelos, el fascismo italiano, el nazismo alemán, modelos autoritarios que buscan exactamente lo que tú señalas, es decir,
moldear el pensamiento, reescribir la historia, pues no, porque ese es el tema al final del día. En 1945, en Alemania, con las ciudades alemanas arrasadas por los bombardeos, reducidas a cenizas prácticamente, con millones de muertos, cada familia contaba con 2, 3 muertos en el conflicto, la gente seguía creyendo que estaba ganando la guerra. Eso es lo que la propaganda hace, ¿no? Ese es un control del pensamiento en alguna forma que se ha vivido. Uno de los ejemplos tenebrosos de este control se da justamente en la época del nacionalsocialismo, y existieron escuelas de control de pensamiento, de control de la comunicación, que han marcado incluso segmentos que son utilizados en las universidades como ejemplo de cómo se debe operar. Mira, existe la presencia de Joseph Goebbels, que fue el ideólogo de la propaganda en la nueva generación de los años 1900. Concluida la Primera Guerra Mundial, hubo una serie de traumas que se generaron, sobre todo con el pueblo alemán, y debía existir una reivindicación con respecto a todo el sufrimiento y todos los esquemas que se dieron en la Primera Guerra Mundial. Y eso da origen precisamente al nacionalsocialismo y a un esquema de propaganda y de lavado del cerebro. Ese lavado del cerebro se enfocó en su momento para encontrar una víctima que también en su momento fue el pueblo judío. El poder político encuentra un enemigo. Y esa misma escuela se vuelve a repetir a lo largo de la historia. Y se ha repetido en nuestro país sin la menor duda. Porque se encuentran también causantes de todos los males y todas las pobrezas que en cada uno de los entornos de los diversos países, sobre todo en Latinoamérica, encontraban víctimas y victimarios. Correcto. Claro, el socialismo del siglo XXI, que es, vamos a decir, el reencauchaje del socialismo del siglo XX, del socialismo real del siglo XX, justamente apela a estos factores que tú señalas, es decir, el enemigo, el ver al adversario no como un adversario político, sino como un enemigo al que hay que destruir, como un agente del mal más o menos, ¿no? Y obviamente la necesidad que este socialismo del siglo XXI, que es una franquicia extremadamente bien montada y que gira en torno a estos conceptos, es decir, el control de la prensa, el control de la información, la reescritura de la historia, porque ese es el paso necesario para el lavado cerebral de una sociedad completa del que tú hacías mención en los casos que hemos tratado. El socialismo del siglo XXI actúa de similar manera y crea en todos los entornos en los que se establece un aparato de propaganda que sirve para estos fines, además, obviamente, para encubrir el saqueo espantoso que cada día vamos viendo, va apareciendo con todas sus características, ¿no? Es decir, en este caso, además de los motivos que ya teníamos, vemos que el aparato de propaganda que se crea también sirve para encubrir. Claro, definitivamente. Mira, haciendo un símil con las religiones, digamos con la religión católica, no me considero todavía un hereje, pero se crea un catecismo que se va adoptando en función de las circunstancias por los diversos protagonistas del poder. En el socialismo del siglo XXI también se crea un protagonismo. Como tú lo comentas, se hace una relación histórica y se establecen una serie de normas en donde, paralelamente a encontrar un líder salvador, un Mesías,
Me decías, mira, estamos haciendo una comparación de 2000 años atrás, se encuentra el Mesías y se establece el catecismo y se establecen los mandamientos y se establecen las condiciones que todo el séquito de seguidores tiene que cumplir. No ha cambiado nada, la historia sigue manteniéndose igual siglos atrás. Pero esta idea de encontrar un culpable, esta idea de una reivindicación del ser humano, esta idea de encontrar un líder que sea operativo de estos dogmas y de estas fantasías, va encontrando un camino perfectamente establecido por quienes crearon sus esquemas de poder y que se derrumbaron en el momento en que se derrumba el muro de Berlín y los señores Castro se quedan en una orfandad pero completa y dicen, señores, tenemos que reivindicarnos y encontrar un sistema de vida, un sistema que nos permita seguir subsistiendo. Y se crea el famoso Foro de Sao Paulo, y en el Foro de Sao Paulo se inventa nuevamente ese famoso catecismo, y este catecismo ya tenía dogmas y demás que todos los acólitos de Alianza País fueron siguiendo religiosamente, sin entender nada, sin entender que había una trascendencia y un esquema de toma de poder que se iba cumpliendo paso a paso, sobre todo con el control de la comunicación. Mencionaba yo el término franquicia a propósito, ¿no? Porque evidentemente cuando McDonald's, cuando cualquiera de estas cadenas internacionales de alimentos se dedica a vender su producto en diversos países, lo hace a través de una franquicia. La franquicia es un instrumento muy práctico. Muchas franquicias son las religiones, tal vez, entonces capaz que te vas metiendo en terreno cenagoso. No te quieres. Yo, como se llama, siempre doy un pasito más hacia la ciénega, pero me regreso definitivamente. Lo que sí es evidente es que mientras en las sociedades democráticas la publicidad ha sido un instrumento para vender hamburguesas o automóviles o refrigeradoras, en las sociedades autoritarias la publicidad, le hace propaganda, ha servido para vender humo, para vender ilusiones y para controlar a los pueblos. Es curioso cómo el marketing en una sociedad y en otra responde a unos intereses y a otros. En el caso de las sociedades autoritarias, el principal uso del marketing es político, es decir, la supervivencia del régimen, la bendición del régimen, etc. Me refería a esto cuando hablaba de franquicia. Obviamente se ha creado una franquicia muy bien estructurada, muy bien pensada, para los objetivos que habíamos mencionado hace un momento. En el caso del país, en el caso del Ecuador, incluso llegamos a la creación de una ley de comunicación que logra un factor que para mí es distinto y de grado en cuanto a la gravedad de la aplicación del concepto. Degrada el derecho inalienable de los seres humanos a informarse, a ser informados, a saber, ya no a un derecho, sino a la calidad de un servicio público. Y no solo hace eso, sino que establece, subordina ya este derecho esencial, ya no siquiera a un tema legal, puede ser resuelto administrativamente. Las sanciones a quienes transgreden estas disposiciones ya no tienen que venir de un juez. Pueden ser resueltas a un nivel administrativo absolutamente menor, obviamente de una autoridad sujeta y designada por el poder. Claro, definitivamente el eje fundamental de la franquicia es y sigue siendo la toma del poder. La toma del poder y el mantenimiento del poder. Pero curiosamente, no solamente se trataba de un esquema de toma del poder, sino se trataba de la toma del poder económico. Y ahí viene una de las patrañas más importantes, complementarias al poder, que fue
el escoger una estructura similar a la de los gángsters de los años 20 en los Estados Unidos, en donde el poder estaba acompañado de una serie de beneficios económicos mandados por el gran capo que distribuía las estructuras económicas en función de su importancia. Estamos viviendo que la gente no entiende que se está luchando solamente por el poder, que lo que pasó en el periodo de los 10 años de Correa no solamente era una lucha de poder, era una lucha económica en donde toda la estructura fue repartida al estilo de una mafia, de manera de tener una serie de cómplices que apoyaban el poder político y robustecían su poder económico. Los pecadores tenían que tener su cupo, como sucede y se ve en las películas, que permitían a la vez que exista una estructura de tranquilidad económica en los límites que el jefe lo había permitido. Nadie debía robar más de lo que el gran poder, no, menos sería un ilógico con respecto a la capacidad de quienes fueron los protagonistas. Pocas veces en el país, mira, ahora en el Perú están acusándole a la señora Fujimori por efecto de haber robado 1.500 o haber negociado 1.500 millones con Odebrecht. Estamos hablando de 30.000 o 40.000 millones en el país, o sea, el país más pequeño, con las condiciones económicas de cohecho y de corrupción más grandes que se han dado en el mundo, y nosotros seguimos entendiendo de que solamente se trata de un poder político. Quienes ahora son los adoradores y defensores de la década pasada están defendiendo sus estómagos, están defendiendo sus bolsillos y están defendiendo el no ir a la cárcel. Así de sencilla la estructura. El dato que tú das respecto de los 35.000 millones acaba de ser reconsiderado por el BID. El BID considera que el dispendio y el saqueo de los 10 años pasados está cerca de los 70.000 millones de dólares. Como información. Te quería preguntar un tema porque tú sé que dominas de este tema y realmente me parece importante ilustrarnos sobre esto. Al final del día, el núcleo del problema de la ley de comunicación, además obviamente del amordazamiento de la oposición, pasaba por el control de las frecuencias. Las frecuencias son la clave del sistema de comunicaciones en el mundo actual. La televisión, la radio, inclusive redes sociales, son cada vez más los escenarios en los que la información y el conflicto o la diferencia política se resuelven. Controlar eso obviamente implica asegurarse el espacio para poder controlar todo el proceso. De lo que yo sé, corrígeme si estoy equivocado, en general en los estados democráticos, el Estado tiene una frecuencia para una radio nacional, una frecuencia tal vez para una televisora nacional, estoy pensando en la Deutsche Welle o en la BBC de Londres, y eso es pues, ¿no? En el país, de lo que entiendo, hay como 1.800 frecuencias entre radio y televisión, y según la ley, el 33% de esas frecuencias deben ser manejadas por el sector público. Y de lo que sabemos también, de nuevo, corrígeme si estoy equivocado, todas las empresas públicas de comunicaciones, por no hablar de todas las empresas públicas, están quebradas. Están quebradas. ¿Qué va a hacer el Estado con 33% del espectro, en donde hay un montón de radios privadas, de televisiones privadas, que tendrían que ser expropiadas para pasar a poder del Estado y para que el Estado administre estas empresas con la eficiencia a la que nos tiene acostumbrados? Bueno, primero quiero comentarte que mi profesión es un poco distante a la de la comunicación.
Yo soy arquitecto, mi vida ha transcurrido en temas sobre todo de acciones en vivienda de interés social. Sin embargo, también soy un diletante y por efecto de haber vivido 20 y pico de años en el tema de comunicación, resulta que me voy enterando de una serie de actividades y de acciones que son quizás las más importantes de la estructura del ser humano, que son los de la comunicación. Comentamos hace un rato de que existió en su momento con Galileo Galilei un proceso de extorsión en donde se cedieron principios por efecto de una presión, no solamente con el tema de frecuencias, sino con el tema de presión económica a los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación pequeños y humildes, que desarrollaron su trabajo en la comunicación dentro de un esquema absolutamente familiar. O sea, se dio permanentemente en la época de Correa un proceso no solamente de poder político, de poder económico, sino de extorsión permanente a los medios de comunicación. El tema de frecuencias es un tema que representa o es parte de un desconocimiento brutal de la gente de qué consisten las frecuencias. Primeramente se habla del espectro radioeléctrico y resulta que el espectro radioeléctrico, que parecería que es una especie de mito técnicamente no entendible, es nada más ni nada menos que el aire. O sea, el Estado es quien debe administrar el uso del aire y dentro de ese uso del aire es quien organiza el camino de las ondas eléctricas o electromagnéticas que se dan para las comunicaciones. Esto se da 30 o 40 años atrás con el inicio de las ondas relacionadas con radio, luego con las ondas relacionadas con televisión, en donde si es que no hubiera existido este ordenamiento de cómo deben conducirse las frecuencias en el aire, pues hubiera existido una verdadera catástrofe, porque una emisión se tocaría con otra. Es similar a las concesiones que también en el aire entrega el Estado para efecto de las concesiones del espectro de la aviación. ¿Ya? Dicen, señores, ustedes tienen que cubrir determinadas rutas, tienen que tener determinadas normas para efecto de que no haya conflictos entre los unos usuarios y los otros usuarios. Exactamente lo mismo sucede con el famoso entendimiento del espectro electromagnético y el espectro radioeléctrico. Pero en las últimas décadas resulta que la radio y la televisión constituían los elementos de difusión más importantes que existían a la época. Fíjate que el gran protagonista de esto fue Joseph Goebbels, en donde la radio y la televisión fueron el esquema de la propaganda nazi. También se transforma toda esta estructura de control, asumiendo que esta concesión de frecuencias o permisos de operación para que no se conflictúen las respectivas ondas se constituía en una especie de servicio público y se manipulan las cosas para convertirlas en servicio público. Ok, bueno, mi querido Fernando, yo creo que el tema es amplísimo. Yo te voy a pedir que nos reunamos de nuevo para conversar del tema de los monopolios que se crean en torno a la comunicación, tanto públicos como privados, y el terrible efecto negativo que el monopolio tiene en general para la sociedad democrática. Así que tenemos que reunirnos de nuevo. Mira, más bien hemos hecho una relación casi de historiadores sobre los principios de las cosas, que es importante. O sea, la sociedad está acostumbrada a entender las consecuencias sin saber las razones que generaron estas consecuencias. Y ese ha sido el motivo de la reunión. Así es que mira, siempre será para mí muy importante el que en Telesucesos, que ha sido un medio de comunicación que ha permitido que la inteligencia y los interlocutores que existen en cada uno de nuestros espacios tengan algo que decir y algo que enseñar. La presencia tuya, Alan,
cubre completamente este perfil, como cubre el perfil a gran parte de quienes hacen telesucesos con sus contenidos de cultura, de educación, de salud, de principios. Esa es la escuela y es la línea que penosamente los medios públicos, que penosamente con el tiempo que se nos liquidó, no pudimos tocar. ¿Cuál es el papel de los medios públicos y cuál ha sido el papel de los medios públicos en nuestra sociedad? De acuerdo. Tenemos que reunirnos de nuevo. Por supuesto. Gracias, Alan, por tu tiempo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Conectémonos. El presente no es producto del azar. Hay múltiples hilos conductores que nos explican y contextualizan el proceso del desarrollo humano. Sigamos esas pistas y tengamos una mejor comprensión de los cómo y los porqués de nuestras realidades, con la conducción de Alan Cathay. Conectémonos.